¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal por participar. Luego de 20 años, el país más poderoso del mundo abandona Afganistán, no sin antes dejar una trampa a los rusos, chinos e iraníes. 20 años de fracaso con la OTAN, que no impidieron el avance de los grupos extremistas y sobre todas las cosas, 2 décadas para aprovechar el lucrativo negocio de la guerra, para colocar allí sus intereses. Dejan un país en el suelo, en el mero caos, con unos combatientes cada vez más fuertes y avesados en la lucha asimétrica, con el 85% del país en manos enemigas, con 70.000 muertos, con más de 7 millones de desplazados, con una producción de la harina blanca que llega al 90%, algo sin precedentes. El país del norte invirtió en estos 20 años la bicoca de 800.000 millones de los verdes en este conflicto, que le sirvió para subir sus negocios en toda la región y con la OTAN. Pero, ¿qué hay detrás del retiro de las tropas americanas? Al salirse por la puerta trasera, deja un problema a los países mencionados, que hacen frontera común o tienen intereses en la región. Los gringos, en 20 años, fueron incapaces de eliminar o reducir las facciones díscolas, y ahora el gobierno está tambaleante y es cuestión de tiempo para que los insurgentes se apoderen del territorio como antes. Los que diseñaron la estrategia de salida estadounidense piensan con ello que dejan la papa caliente a rusos, chinos y persas y que ellos sufran las consecuencias. Pero estos 3 países no son tontos y abrieron conversaciones con el gobierno afgano y con las facciones en disputa para evitar que el problema se extienda a las fronteras porosas, consideradas estratégicas desde el punto de vista económico, militar y geopolítico. Por ejemplo, Afganistán hace frontera con Irán, quien tiene resguardados esos espacios para evitar que facciones islámicas creen problemas. China tiene la provincia de Xinjiang, que la mantiene en vigilancia absoluta para que no se le llene de radicales, además de las construcciones de la ruta de la seda. Moscú, por su parte, teme que los rebeldes se expandan hacia Asia Central y lleguen a cruzar sus fronteras con este conflicto. Lo cierto de todo esto es que Afganistán es la tumba de muchos imperios que trataron de conquistarlo y no pudieron. ¿Podrá solucionarse el conflicto con las retiradas de las tropas gringas? Déjame tus impresiones, tus puntos de vista para seguir analizando este tema. Y si te gustó este video, por favor, deja tu like y comentario para seguir investigando y buscando la verdad. Les habló Sin Mentiras. Será hasta la próxima.